tardes, amada iglesia. Qué gozo poder estar con razón me escuchaba un poco raro, ¿no? Entonces ya quedó. Pues sin duda, hermanos, tiempos interesantes nos están tocando vivir en la historia, no solo de la iglesia, sino de la humanidad entera. Y yo preguntaría cuántos no hemos sido afectados, ¿no?, por esta situación. Yo creo que cada uno, todo mundo, todos nosotros, de alguna u otra manera nos ha afectado. El día de hoy es un día muy, muy especial porque deben saber y recordar que hoy estaríamos de fiesta. Bueno, estamos de fiesta, pero en realidad es el quinto aniversario de la iglesia Rey de Gloria, ¿no? O sea, cumplimos hoy 5 años de estarnos reuniendo, recordando aquel día en la casa de la familia Cancino, cuando estábamos reunidos, cuando nos reunimos para orar y ver lo que el Señor quería hacer entre nosotros. Y éramos tal vez como unas 10 personas, un poquito más, yo creo como 15, 17 personas ahí reunidas en la sala de la sala de la familia Cancino, muy cerca de aquí, a unos escasos metros, yo creo, bueno, no metros, ¿qué será? Varias cuadras, pero es en este rumbo, ¿no? Y el Señor, ¿a dónde nos ha traído? El Señor ha sido fiel y ha sido maravilloso ver su mano poderosa durante estos 5 años. Y solamente podemos decir hasta aquí el Señor nos ha traído. Y esto es algo que nunca debemos olvidarnos, hermanos, que es Dios quien hace la obra le pertenece a Él. Y pues doy gracias a Dios, ¿no?, por estos 5 años, iglesia. Entonces, que el Señor siga bendiciendo su obra, su iglesia y a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, también los que están en casa, pues también es un día de fiesta. Probablemente ellos tienen la dicha de estar tomando un café, tal vez, ¿no? Pues que el Señor también siga bendiciendo sus vidas y la de su iglesia. Dios sea la gloria por siempre. Y hermanos, hoy en este día precisamente solamente vamos a estudiar 3 versículos. Esos 3 versículos son fascinantes cuando uno los ubica dentro del contexto histórico de su palabra. Por esa razón, y ese fue el motivo que envié un mensaje durante la semana, aún lo puse en el grupo de la iglesia de Facebook, precisamente porque tenían que leer varios capítulos, desde el capítulo 26, si mal no recuerdo, del libro de Génesis, hasta el capítulo 50, porque es este periodo de tiempo que abarca esta porción de la escritura, del escritor de los Hebreos. Pero no vamos a leer precisamente todos los versículos o todos los capítulos del Génesis en este día, pero vamos a enfocarnos a los 3 versículos de Hebreos capítulo 11. Así que les pido por favor que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 20 al versículo 22, que son los textos que vamos a estar estudiando en este día. Y dice así la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 20 al 22. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hermanos, este sermón le he titulado Mirando en retrospectiva a los patriarcas para vivir por la fe. Mirando en retrospectiva a los patriarcas para vivir por la fe. Hace 2 años el Señor nos permitió estar estudiando estos pasajes, uno de cada uno de esos personajes, cada domingo. Hace 2 años estábamos en una situación muy diferente a la que nos encontramos actualmente. En aquellos días, recordemos que nos saludábamos, gracias, y abrazábamos de una manera natural. ¿Sí recuerdas ese día hace 2 años que estábamos allí estudiando el libro a los Hebreos, el capítulo 11, y llegábamos, nos abrazábamos, era parte de nuestra dinámica de vida? Reconocíamos a las personas por ver su rostro. Ahora muchas veces solamente nos vemos los ojos. El otro día llegó una persona allá a su casa buscando a mi esposa y le dije, perdón, ¿quién me busca? Y me dijo, soy fulana de tal. Yo dije,
ay, de veras, no te reconocí, en serio. Eso llega a pasar cuando dejas de ver a una persona por algún tiempo y ahora con el cubrebocas se torna un poco más complicado. Hace 2 años podrías asistir a donde quisieras sin restricciones, bueno, siempre y cuando tuvieras los recursos necesarios, ¿verdad? Porque si quisieras ir a algún lugar turístico o algo y no tienes dinero, pues sería un poco complicado o imposible asistir, pero en cierto sentido tenías la movilidad, te movías a donde querías, podías acudir a donde fuera necesario, asistías a tu escuela, a tu trabajo, a tu iglesia, a tus actividades cotidianas. ¿Pero qué pasó? En el mes de marzo, aquí en México fue declarada esta situación de emergencia, ¿no? Esta pandemia. Y nos dijeron que por favor nos confináramos 15 días. Muchos entraron en pánico y cerraron sus negocios y dijeron nos vamos 15 días con la esperanza de que el virus desapareciera. Algunos dijeron, bueno, vámonos 15 días más, un mes, y pensando que esto pasaría, ¿no? Recuerdo muchas llamadas telefónicas preguntándome, pastor, ¿y usted qué opina al respecto? Y yo dando consejo y pensando, y en cierto sentido existía incertidumbre en ese momento, la misma incertidumbre que tenemos actualmente, diferente, porque ya tenemos, ¿cuántos meses tenemos conviviendo con este virus aquí en México, que fue decretado? 8 meses. Entonces ya en cierto sentido nos hemos hecho corriosos, algunos se han sentido inmunes, y poder decir, bueno, pues ayer en su casa, allá en Cholula, se escuchaba a lo lejos, pero un baile, que esto no es el primero, han sido varios, de gente allá reunida, y yo estoy así como un poco perplejo, frustrado, y de poder ver todas esas conductas que estaban teniendo la población. Y yo me pregunto, 8 meses después, ¿en dónde estamos? ¿Cuánto tiempo nos resta para que esto pase, hermanos? Pregunto, ¿cuánto tiempo soportaremos? ¿Cuánto tiempo soportará cada uno de nosotros? Y una pregunta que me hacía es, ¿cómo estaremos en el mes de enero? ¿Te has preguntado esto? ¿Cómo estaremos en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado emocional, en nuestro estado psicológico, en nuestras relaciones humanas, en tu hogar? ¿Cómo estarás? Nadie sabe y no hay respuesta. Lo que sí observo es una incertidumbre acerca del futuro. Algunas ciudades, aún en nuestro país, que parecen ciudades fantasma. Apenas estaba viendo un reportaje, una noticia de Ciudad Juárez, ahí en Chihuahua, y cómo se han vuelto a confinar y este toque de queda que hay y la actividad, y parece una ciudad fantasma. Esto es lo que nos está tocando vivir, y la pregunta que yo me hago es cómo respondemos a esta nueva realidad, a esta realidad. Existen cambios en nuestras leyes, en nuestro estado, aprobando leyes o confirmando leyes que vinieron de la Suprema Corte, que no voy a entrar en ese tema y en ese detalle, que distorsionan el diseño original de nuestro Dios. ¿Cómo debemos responder como iglesia ante esta situación, nosotros como cristianos? ¿Sobre qué está fundamentada nuestra fe? ¿En quién creemos? ¿En quién estamos depositando? ¿En una vela? ¿En un amuleto? ¿En una imagen? ¿En quién estamos fundamentando nuestra fe? Esos 3 versículos que acabo de leer en el libro a los Hebreos, solo para que tengamos una idea, abarca un periodo muy largo de la historia de Israel. Pasaron, hermanos, 3 generaciones: la generación de Isaac, la generación de Jacob, la generación de José, y aparte agréguenle 430 años cuando dice que José pidió que se llevaran sus huesos. Es decir, por lo menos pasaron más de, por lo menos 500 años que abarcan esos 3 versículos. 500 años por lo menos. Es difícil e imposible poder pensar en este periodo de tiempo, porque el tiempo de vida que tenemos nosotros sobre esta tierra, dice la Biblia que son 70 y los más robustos 80. Algunos tienen la dicha de llegar a los 100 años, 110 años, vamos leyendo, y se convierte en una noticia mundial cuando alguien llega a esta edad. Hermanos, es imposible poder tener una perspectiva clara de lo que es el tiempo y poder pensar en ello.
Para nosotros, por eso le llamé el título de este sermón retrospectiva, porque para nosotros es muy sencillo poder voltear hacia el pasado, al libro del Génesis y poder leer la historia de Isaac, de Jacob, de José. Pero poder pensar en esos personajes, en esas tres generaciones, que eran el hijo de Abraham, el nieto de Abraham y el bisnieto de Abraham. Abarcan varios siglos que reflejan su fe ahí. Aún en época de su ancianidad, al estar cerca de la muerte, los patriarcas Jacob y José transmiten bendiciones e instrucciones acerca de la tierra prometida. Es fascinante poder pensar en esto. Veamos el versículo 20 del libro de Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11:20, dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. En estos versículos, hermanos, se presenta una interesante descripción de las bendiciones patriarcales. Nótese que en el caso de Abraham, ojo con esto, no fue Ismael quien recibió la bendición. Porque recuerden ustedes que la tradición y después en el libro de Deuteronomio, la ley establece que la bendición tenía que ser para el primogénito. El padre, el patriarca, tendría que bendecir o dar esa bendición al hijo primogénito. El primogénito siempre ha ocupado en la ley de Dios y en el diseño de Dios algo muy importante, la primogenitura. Y Abraham decide, o más bien Dios decide, que la promesa vendría por medio de ¿quién? De Isaac. Porque es lo que Dios, ese era el diseño de Dios. Bendecir a Isaac, al hijo de Sara, y no al hijo de Agar. Agar y su descendiente Ismael tienen otra línea y otro tipo de bendición. Pero la bendición por la cual había hecho el pacto Dios en Génesis capítulo 12, que lo leímos y estudiamos la semana pasada con nuestro hermano Carlos, refleja esta línea de bendición que sería para Isaac. Pero es muy interesante y me llama muchísimo la atención, hermanos, porque Abraham no le da la bendición a su primogénito, sino le da al primogénito que vendría por medio de la línea genealógica de Sara, que era el de la promesa. Pero también me llama mucho la atención la bendición de Jacob. La bendición de Jacob, ¿a quién se la da? Perdón, ¿quién recibe la bendición? Jacob recibe la bendición ¿de quién? De su padre Isaac. Isaac da la bendición no al primogénito, no a Esaú, sino ¿a quién se la da? A su segundo hijo, que fue Jacob. Por medio de un engaño, y lo podríamos describir y decir, pues fue engañado Isaac, y no podríamos decir, fue engañado Isaac, ¿sí? Esaú decide vender su primogenitura por un plato de lentejas. Por un plato de esas lentejas decide vender su primogenitura, y ahora Isaac bendice no a su primer hijo, sino a su segundo hijo. Me llama mucho la atención porque aquí los patriarcas están rompiendo ese esquema. Pero lo que me llama mucho la atención es que el pasaje dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Qué es lo que Isaac estaba pensando? ¿Qué Dios le estaba revelando en ese momento a Isaac? Y es algo que yo me pregunto. Pero lo que sí entiendo es que Isaac reconocía que esto era el plan de Dios y el diseño de Dios. Y me llama mucho la atención porque cuando vemos nosotros la historia en el desarrollo, cuando viene la bendición y Dios bendice a Jacob y Jacob tiene sus hijos, Dios va a ocupar y desarrollar su plan a través de sus descendientes y llevarlos a Egipto y desarrollar y continuar con la promesa que él había dado. Hermanos, el amor electivo de Dios, escucha bien esto, el amor electivo de Dios es independiente de las reglas y estipulaciones que rigen los derechos del primogénito. Dios decide de manera independiente aún cambiar el plan, porque Él sigue desarrollando su plan.
Él está en control de la historia. La razón por la que los nombres de los patriarcas Isaac, Jacob y José aparecen en la lista de los héroes de la fe está en que ellos demostraron su fe en Dios. Escucha esto, la fe ve el futuro siempre a la luz de las promesas de Dios. La fe ve el futuro siempre a la luz de las promesas de Dios. Y ahorita veremos cómo va desarrollándose el plan y la estrategia de Dios y cómo Dios lo va a ocupar. Y yo te pregunto, ¿qué futuro vislumbras? ¿Qué futuro vislumbramos? Hermanos, complicada esa pregunta, profunda esa pregunta. ¿Qué futuro vislumbro? ¿Puedes pensar en Isaac en sus últimos días? ¿Puedes pensar en Jacob en sus últimos días? Al acercarse al final de sus días, la mente de ellos estaba ocupada en las ¿qué? En las cosas venideras. No inventes. En las cosas venideras en su vejez. ¿Qué cosas venideras puede venirle a una persona que ya es anciana? ¿Puedes pensar en esto? Cosas venideras para una persona que se encuentra en el bachillerato, pensaríamos. Cosas venideras para alguien que está terminando su carrera universitaria y va a empezar su vida laboral. Él sí tiene futuro. ¿No pensamos de esa manera como seres humanos? Y estas personas en su ancianidad están pensando en las cosas venideras. Por eso cuando estaba preparando ese sermón, la noche que lo terminé, le dije a mi esposa, cariño, ya quedó el sermón. Y me dijo, ¿y qué tal? Dije, no inventes, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y ella se paró y me dijo, pues ¿qué pasó? Yo le dije, es que no inventes. Dios me habló tan fuerte y me dio un zape. Y les digo una cosa, no he entendido. Confieso que estoy en esa lucha, en ese proceso de digerir este mensaje. Porque en mi intelecto lo puedo ver, lo pude escribir, lo pude reflejar. Pero una cosa es tenerlo aquí, la otra cosa es tenerlo aquí. Y vivir y experimentar. Hoy por la mañana estuve a punto de enviar un mensaje a toda la iglesia en el grupo de WhatsApp y decirles, por favor, no pierdan el mensaje de hoy. Pero dije, no voy a hacer esto. Porque van a estar los que quieren estar. Los que quieren escuchar. No se trata de decir que porque hoy Dios me dio palabra o cosas así. Se trata de que cada uno tiene que entender y descubrir las cosas venideras. Y me llama mucho la atención porque estos hombres en su vejez ven las cosas venideras. La fe se manifiesta en nuestro presente, se manifiesta en la forma en que vivimos, se refleja en nuestra forma de vivir, de actuar. Aún en la incertidumbre debemos descansar en las promesas de nuestro Dios. Hermanos, no es sencillo, no es fácil, pero tenemos que depositar y ver y poder pensar en las cosas venideras. Eso es lo que les movía a estos hombres que están ahí descritos por el escritor de Hebreos, al cual Dios le llevó a escribir estos personajes, a seleccionar. Continuando el versículo 21, dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Miren, este pasaje es muy interesante, este versículo es muy interesante por muchas razones, pero una razón que yo descubrí fue que el escritor de Hebreos no selecciona la bendición descrita a los hijos de Jacob en Génesis capítulo 49.
porque allí estaban todos los hijos de Jacob, y ahí Jacob bendice a todos sus hijos. Pero el escritor de Hebreos es llevado a poder narrar este evento de fe de la bendición de Jacob a los hijos de José, que está descrito en Génesis capítulo 48, versículo 4 y versículo 5. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48. La esencia está en lo que quiero mencionar está en el versículo 4 y versículo 5, pero entendamos un poco de este momento de la historia. Versículo 1 del capítulo de Génesis 48 dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, es decir, Jacob, y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Llama mucho la atención que Jacob bendice a sus hijos, pero en este capítulo, del capítulo 48, bendice a los hijos de José. ¿Con qué los bendice? ¿Con qué bendición? Con la misma bendición que le fue dada al padre Abraham, ¿qué sería? Su abuelo. Con esa misma bendición ahora transmite esa bendición a los dos hijos de José. Y es muy interesante todo esto. Mira, la misma promesa que Dios hizo a Abraham, que repite Isaac, ahora se la da Jacob a los descendientes de José. Aunque estos dos hombres no eran hijos de Jacob, eran sus nietos, él decide transmitir esta bendición a ellos. Manasés, ojo con esto, y es muy importante, Manasés era el primogénito, Efraín el menor. La escena es que José llega con sus dos hijos, con Manasés a su derecha y a su izquierda Efraín. Piensa en la escena. Piensa en José que llega con sus dos hijos, ¿sale? Si tú lees el libro, el pasaje completo de Génesis 48, cuando José llega con sus dos hijos, uno obviamente, ¿quién va a la derecha? ¿Quién va a la diestra? El primogénito, ¿sí? El primogénito va a su derecha y Jacob los ve ¿cómo? Los ve del lado inverso, invertidos. Dice la palabra en Génesis capítulo 48 que José le quiere corregir a su padre porque está dando la bendición a sus dos hijos y Jacob, ¿a quién está bendiciendo? Al segundo hijo, no al primogénito. Entonces dice que le disgusta a José y le dice: oye papá, pues fíjate bien lo que estás haciendo, porque Jacob ya no veía. Entonces José le quiere corregir, le dice: papá, pues papi, tus manos están invertidas, no, déjame invertirlos. ¿Y qué es lo que Jacob le dice? No lo hagas. Y es muy interesante porque Efraín como menor vendría a ocupar un lugar muy especial en la historia del desarrollo de la nación de Israel. Dios tenía un plan y Dios lo va a cumplir. Y si tú quieres leer todo lo que pasa, podemos hablar después de todos estos acontecimientos tan grandes y cómo Dios ocupó a Efraín, al menor, porque eso estaba dentro del plan de Dios. Es muy interesante cuando tú empiezas a ver la Biblia y decir primogénito y todo eso y cómo Dios lo va haciendo, cómo es engañado Isaac y luego ahora aquí Jacob pasando la bendición invertida. Pero ¿quién decide esto? ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo guió? Fue
Dios. Jacob le responde a su hijo José que este era su deseo. Con el tiempo, la tribu de Efraín llegó a ser una tribu líder en la nación de Israel. Y le dice allá en Génesis capítulo 48, básicamente lo que Jacob está haciendo es mirar al futuro. Recibió una percepción profética ahí. Él sabía que Dios cumpliría la bendición patriarcal en los hijos de José. La bendición de Isaac la dio a su hijo Jacob, ya que Esaú vendió su primogenitura, la menospreció. Ahora Jacob pasaba la bendición no al primogénito, sino al hijo menor de José. Y muy interesante, hermanos, que cuando vemos estos capítulos de Génesis 48 y Génesis 49, Jacob se encuentra en sus últimos días. Jacob se encuentra ya viejo, anciano, y bendice a los hijos de José, pero me llamó muchísimo la atención cómo termina este versículo 21. ¿Cómo termina esa escena? Adorando, dice, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, de su bastón. No terminó diciendo, haya forma de terminar la vida, mi vejez. Aquí yo ciego, sin ver a mis nietos, sin ver las cosas. Y eso por eso les digo que fue para mí un golpe tremendo. Porque la forma en como Jacob termina sus días es como adorando. En momentos de incertidumbre, la promesa él no la vio cumplida de poseer la tierra prometida. Y ahora está reconociendo el poder y la grandeza de Dios. Jacob adora a su Dios apoyado en su bastón. ¿Qué quiso decir con esto, con esta acción? Que él reconocía plenamente el poder y la presencia de Dios en el desarrollo de la bendición patriarcal. Él adoró por la fe. Complicado, ¿no? Ahorita que estábamos cantando esta alabanza, ayúdenme, yo soy malo para los nombres. Cuando dice, eres santo, príncipe de paz. No invente. ¿Recuerdas cómo nos salía ese canto, esa alabanza cuando estaba toda la iglesia aquí congregada? ¿No? Y terminábamos y alabábamos a Dios. Y ahorita que yo estaba leyendo, no inventes, de veras, Señor, tú eres Dios. Él es el único que merece la adoración. Aún en momentos de dificultad. ¿Cuál es la respuesta que nosotros estamos dando como sus hijos? Quejándonos, renegando, preguntando y cuestionando, ¿y Dios dónde estás? Yo soy el primero, hermanos. Pero es maravilloso ver que en sus últimos días, en su vejez, este hombre adora al Señor. Adora al Señor. Hermanos, vivamos creyendo en sus promesas aún en tiempos de incertidumbre. Podemos llegar a sentirnos desfallecidos, pero aún en sus últimos días, postrado y soportándose ahí en su bastón, Jacob adoró al Señor. Ahora, no fue muy sencilla la vida de Jacob. Uno podría decir, pues sí, porque él era un patriarca. Sí, porque él recibió la bendición de su padre, de Isaac. Sí, podríamos pensar, sí, pues muy cómodo en Egipto. Cuando hubo tiempo de crisis, cuando hubo hambre, pues sí, Dios se manifestó por los egipcios y vino y los rescató. Pero ¿quién lo hizo? Fue Dios quien lo hizo, quien lo sostuvo. Por eso decía el versículo 20,
que había un propósito y que entendía, había un futuro. Y ahí estaba el futuro. Por esa razón no ocuparía ¿a quién? A Jacob. Ni siquiera entró a la tierra prometida, ni siquiera fue capaz de ello. Murió en Egipto Jacob, pero solo pidió, uno de sus últimos deseos fue que no fuera sepultado en la tierra de Egipto, sino en la tierra de Canaán. ¿Y por qué? Porque él sabía que un día Dios iba a cumplir la promesa. Por esa razón él pide que no sea sepultado en Egipto. Si tú leíste, hiciste la tarea durante la semana, vas a poder decir, sí es cierto, no fue enterrado. Ahora, si no la hiciste, pues hazla. Hagámosla, leamos, es maravilloso. ¿Podríamos nosotros pensar que Dios se ha olvidado de sus promesas? Pregunta, ¿dónde está nuestra mirada? ¿Cómo vivimos nuestro presente? ¿Cuántas promesas conoces que el Señor nos ha dado a nosotros como sus hijos? Pregunta, ¿las vives? ¿Las experimentamos? Como dijo un gran filósofo mexicano, ahí está el detalle. Allí está el detalle. Es muy fácil conocerlas, pero el vivirlas y experimentarlas y creerlas, ahí el detalle. Pensamos solamente en corto. Considero que una de las primeras cosas que debemos hacer es no perder la perspectiva de adorar a nuestro Dios aún en momentos de dificultad. No es cosa sencilla. En momentos de dificultad, cuando estamos aquí todos juntos, ¿recuerdas hace un año cómo estábamos celebrando nuestro aniversario? Con casa llena y comida y pachanga y cantando tal vez, tú eres santo, y a dos voces y todo padrísimo. ¿Y ahora cómo le estamos cantando? Debe ser con ese mismo gozo de adoración a nuestro Dios. Es cuando nosotros entendemos que Dios no pierde el control y que Dios va a cumplir su plan. Jacob tuvo el humor para hacerlo. Las cosas que más cuestan en momentos de desaliento, en momentos de crisis, es reconocer la grandeza y el poder de Dios. En tiempos de bonanza sí nos paramos, amén, gloria a Dios porque me está yendo bien y todo, pero que cuando vienen momentos de dificultad, ¿dónde está nuestra fe? Versículo 22 de Hebreos 11. Hebreos 11, 22. Dice así la palabra: por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La acción de José, hermanos, es dar órdenes acerca de lo que serían sus huesos. Y uno podría pensar y ser muy, muy supersticioso, ¿no? Y decir, entonces los huesos son muy importantes, ¿no? ¿Dónde quedarán nuestros huesos? ¿No? Ese no era el sentido de José. José no estaba pensando, porque ahí en la vida de José no se ve superstición. Y tenemos que tener muy claro eso. Sino manifiesta la fe que tenía de que un día Dios cumpliría su promesa. Solo piensa en esto. ¿A qué edad llegó José a Egipto? Fue vendido en edad temprana. Dice la Biblia en Génesis 37:2 que fue vendido a los madianitas. ¿Sabes a qué edad? A los 17 años. A los 17 años. A los 17 años llega probablemente a esa edad tan corta, no probablemente, llegó en una edad corta a Egipto. ¿Qué futuro puede tener ahí este hombre que fue vendido como esclavo a los madianitas? Piensas, solo ubícate. ¿Cómo pensabas a los 17 años? ¿Cómo vivías a los 17 años? ¿Qué experimentabas a los 17 años? ¿Vendido como esclavo? ¿En la cárcel? ¿Con pruebas? ¿Con dificultades? ¿Y cómo terminó la vida de José en Egipto?
Dios ocupándolo para rescatar a su familia y cumplir así el plan de Dios. ¿Sabes cuántos años pasaron desde que José murió cuando hizo su último deseo de que sus huesos fueran sacados de Egipto? ¿Cuántos años pasaron entre que expresó su deseo hasta que llevaron sus huesos? Por lo menos 430 años. 430 años. Después de 430 años, Moisés cumple el deseo de José. Eso fue un legado, hermanos. Esto es un legado. 430 años, pregunta, ¿cuántas generaciones pasaron? Yo te pregunto, ¿recuerdas quién fue, de dónde vienes? De hace 400, es muy fácil, yo voy haciendo un experimento, yo diría, pues sé los nombres de mis abuelos, pero aquí entre nos, y párale la grabación a Ismael, ¿no? Pero no recuerdo los nombres de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. ¿Sabes una cosa? Eso va a pasar con nosotros, o sea, cuando tengas, es muy fácil de los abuelos, pero ya de los bisabuelos y de los tatarabuelos y de 3 o 4 generaciones atrás. Pero José, eso me llama la atención porque José fue capaz de transmitir ese deseo. Y 430 años después, el pueblo de Israel, cuando es liberado de la tierra de Egipto, recuerda, los huesos de José. Llevemos los huesos de José. Nunca se olvidaron de ello. Nunca se olvidaron que ellos serían peregrinos en la tierra de Egipto. José nunca olvidó esto, que era una estancia temporal. ¿Temporal? 430 años. ¿Dónde está lo temporal? Pero ¿qué es lo que le movió a José a decir esto? La fe. La fe. Por la fe. Debían por generaciones recordar el pacto hecho a su padre, al padre Abraham. ¿Cuántos morirían en la tierra de Egipto? ¿Cuántos morirían si fueron liberados más o menos? Algunos han dicho hasta 3 millones de judíos que salieron, es la cifra más alta, pero por lo menos eran, déjenme recordar el número, eran 605,511 personas, varones de guerra, de mayores de 20 años, los que salieron. Ahí está en el libro de Números, en el censo que se hace, 605,511 o 311. Varones, esposas, niños, ancianos, no inventes, ya por lo menos 1,200,000 personas salieron de la esclavitud de Egipto. ¿Cuántos morirían durante 430 años? Lo que sí nos lleva a pensar es que José sabía que un día saldrían de esa tierra y Dios cumpliría su promesa. Hermanos, Dios está trabajando. Aunque a veces pensemos que nos está lloviendo sobre mojado, Dios sigue actuando. Dios cumplirá sus promesas, promesas de vida eterna, promesa de darnos descanso cuando dejamos nuestras cargas pesadas en Él. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pregunta, ¿cuántos cansados y cargados hay aquí? De los que nos están viendo, ¿cuántos cargados y atribulados están? No es para que en el futuro las dejes en Él. Es para que en ese momento mi carga, mi fatiga se la deje ¿a quién? Al Señor. Conozcamos más al Señor y adoremos al único que es digno. 3 hombres que lograron ver más allá de lo que sus ojos permitían. 3 personas aquí. No perdamos corazón, hermanos. Dejemos este legado. Dejemos un legado que valga la pena en un mundo que cada vez más se aleja de Dios y que no quiere considerar al Señor en sus vidas. Personas que quieren vivir bajo su propia ley. No seamos así. Seamos entendidos.
Y lejos de que seamos recordados, más bien es poder pensar en nosotros y poder cuestionarnos cómo estamos viviendo nuestra fe. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, acudimos a ti tal como lo hicieron todos estos grandes personajes, Señor. Estas personas, estos hijos tuyos, este pueblo tuyo, Señor, que tú ocupaste, que te adoró, que te reconoció y que sabía que tú estabas en control de la historia. Padre, que nuestra fe cada día esté fresca, que nuestra fe cada día se refresque, sea refrescada por tu palabra, por tus promesas, y que con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, Señor, podamos reconocer esto y que seas tú una verdad en nuestra vida. Te damos muchas gracias por tu palabra y que tú seas reconocido siempre y adorado siempre. En el nombre de Jesús. Amén.